Hola, soy Luis González y quiero en esta ocasión ir más allá de hablar de técnicas convencionales o tradicionales de influencia, comunicación, venta de ideas, para hablaros de mind hacking o dicho en castellano, influencia profunda. Tiene que ver con cómo podemos influir de una manera no solo superficial, sino profunda y permanente en otras personas. Estas ideas, estos conceptos son absolutamente esenciales para cualquiera que se dedique a la comunicación con las personas, ya seamos formadores, comerciales, coaches, líderes en cualquier organización. Siempre que tengamos que cambiar la manera de pensar y las decisiones de otra persona, necesitaremos tener unas buenas bases de influencia profunda. Y por eso hoy quería compartiros cuáles son esas claves, cuáles son esos modelos que nos permitirán empezar a influir con una mayor profundidad que lo que hemos hecho hasta ahora. Estas ideas no solo son importantes en un entorno profesional, sino que también a nivel personal. Por ejemplo, una anécdota personal, supongamos que mi hijo está discutiendo con mi hija y la sacude en un momento dado de la discusión. Entonces yo, aparte de pararle, ¿verdad? Una de las cosas que tengo que hacer es ayudarle a reflexionar sobre si esa decisión que acaba de tomar le ayuda o le perjudica para sus objetivos y cómo ha llegado a tomarla y qué alternativas podría tener, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es darnos cuenta que muchas veces tomamos malas decisiones, nuestro hijo, pero también cualquiera de nosotros, o nos proponemos objetivos que luego nuestras acciones van en contra de esos objetivos. Bueno, la primera razón es que no lo sabemos. Muchas veces no sabemos, somos inconscientes de que estamos tomando ciertas decisiones, ¿verdad? La mayoría de ellas está estudiado, quizás un 85% se toman de manera inconsciente. Además, no solamente no las tomamos decisiones inconscientes, sino que no sabemos que no estamos siendo conscientes de ellas. Es decir, son tan automáticas que ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Y eso aprovechan tanto políticos como la gente que nos quiere vender cosas para manipular. Por si esto fuera poco, como las decisiones suceden dentro de la mente de las personas, no somos capaces de ver cuáles son los elementos que están jugando en esas decisiones, qué creencias, qué pensamientos, qué emociones suceden por debajo de la línea de flotación dentro de la mente de la persona. Y muchas veces esa decisión que nosotros calificamos como mala quizás tenga una parte o un aspecto positivo para esa persona o le permita el realizar alguna función o cumplir alguna finalidad. Y desde luego, como no hemos sido capaces de identificar todo lo anterior, nos cuesta muchísimo cambiar de raíz estas decisiones. Podemos forzar en un momento dado una acción, pero no seremos capaces de interpretar todo el proceso que hay detrás de esa decisión. Por lo tanto, hoy vamos a intentar empezar a entrar con más profundidad en ello. Y para conseguirlo estaremos utilizando también algunas herramientas, como por ejemplo algunas escenas de cine con algunas películas que os voy a recomendar. Para explicarlo esto desde un modelo, desde un punto de vista práctico, vamos a plantear un pequeño modelo simplificado sobre cómo tomamos decisiones, dividiéndolo entre aquello que es visible desde el exterior y aquello que es invisible, que está dentro de la persona en ese proceso, que es muchas veces donde está la clave para entender cómo la gente hace lo que hace y por qué hace lo que hace. Y para ello voy a coger una escena de una película fantástica que se llama Un día de furia, y que os recomiendo ver entera, pero voy a analizar solamente una escena clave en la cual hay una persona que lo que quiere es simplemente tomar un desayuno en una hamburguesería y porque ha tenido un día terrible, un día tremendo, y entonces, bueno, veamos cómo sus comportamientos y lo que va pasando dentro de él, bueno, pues quizás le llevan a conseguir otro resultado distinto del esperado, ¿no? Vamos allá, vamos a ver la película y iremos viendo qué es lo que pasa. Hola, ¿qué desea? Quisiera una guamtortilla de jamón y queso con guampatatas y... Lo siento, ya no servimos desayunos, ahora servimos el menú de almuerzo. Yo quiero desayunar. No es posible, ya no servimos. Eso lo dices tú. Bueno, de momento, este hombre entra en la hamburguesería y qué cosas llegan a sus sentidos, qué cosas percibe a través de la vista, el olfato, el oído. Bueno, pues percibe seguramente el olor típico de una hamburguesería, con lo cual a lo mejor pues le da hambre si en ese momento tiene. Percibe a lo mejor el estómago que le está molestando, percibe seguramente pues las letras, las luces, los colores, percibe la gente alrededor, oye el ruido típico de conversaciones y todo eso hace que, bueno, pues que empiece a pensar cosas y empiece a creer cosas, ¿no?
y además en ese momento también percibe unos sonidos de la camarera que le dice, y él interpreta a través de su cerebro ya, no solamente lo percibe, sino que lo interpreta, que no le van a satisfacer esa necesidad que él quería inicialmente, que era el conseguir el desayuno. Vamos a ver qué más pasa. ¿Ese es el encargado? Sí, ¿Puedo hablar con él, por favor? claro. Rick, aquí hay un cliente que quiere hablar contigo. Diga, señor. Hola, quiero desayunar. Ya no servimos desayunos. Ya sé que no servís desayunos, Rick. Sheila me ha dicho que habéis dejado de servir desayunos. ¿Por qué os llamo por vuestros nombres y ni siquiera sé quiénes sois? Yo sigo llamando a mi jefe señor y trabajé para él 7 años y medio. Y en cambio entro aquí sin conoceros de nada, os llamo Rick y Sheila como si estuviéramos en una reunión de alcohólicos anónimos. No quiero ser amigo tuyo, Rick. Solo quiero desayunar un poco. Si quiere, llámeme señorita Folsom. Sheila, hemos dejado de servir desayunos a las 11:30. Bueno, en este momento está pasando algo muy interesante. Fijaos cómo se ponen de manifiesto tanto los pensamientos que está teniendo sobre la marcha. Por ejemplo, esta chica no me quiere atender y por lo tanto, como yo tengo derecho, como el cliente tiene la razón y como, bueno, pues yo quiero desayunar, pues yo tengo derecho a desayunar, entonces pido a hablar con el gerente del local. El gerente seguramente me dará la razón, porque el cliente siempre tiene la razón. Ahí estamos introduciendo no solamente pensamientos respecto a lo que está pasando ahora mismo, sino creencias previas que traíamos, seguramente que es un mapa, quizás en cierta medida obsoleto, pero en todo caso operativo, de la realidad que hemos tenido hasta ahora. Este hombre, durante su experiencia laboral, trataba a sus clientes de usted y les daba un excelente servicio. Y él no entiende, entonces, aquí tiene una disonancia entre lo que está percibiendo y pensando y lo que él cree que debería ser, ¿no? Entonces, en ese momento, él, fijaos cómo se queda, expresa su emoción, ¿verdad? Una emoción de insatisfacción, de incredulidad. Y empiezan a pasar más cosas interesantes. Rick, ¿te suena de algo la frase "el cliente siempre tiene razón"? Sí. Bien, pues aquí me tienes. Soy el cliente. Esa es nuestra norma. Tiene que pedir algo del menú del almuerzo. No quiero almorzar. Quiero desayunar. Sí, pues lo siento mucho. ¿Sí? Pues yo también lo siento mucho. ¡Contrólense! ¡Cálmense! ¡Tranquilícense! Bueno, pues efectivamente aquí estamos viendo cómo hay un pequeño desencadenante que es clave, que es el momento en el cual no solo se siente estresado, impaciente, decepcionado, sino que empieza a sentirse furioso, ¿de acuerdo? Es el momento en el cual él interpreta, él piensa que no solamente están siendo poco amables con el cliente, obtusos, etcétera, etcétera, sino que él pasa a pensar, me están tomando el pelo. Y ese juicio, ese momento en el que él interpreta la situación como que le están faltando al respeto, es el momento en que sale el Godira que todos llevamos dentro y genera a través de la furia un comportamiento amenazante, ¿no? Que en este caso es apoyarse en el mostrador, mostrando agresividad y dominio del espacio, pero luego por último sacando esa pistola. Claro, ¿qué pasa si tú no os voy a fastidiar al final de la película, pero os podéis imaginar si sacas un arma en un lugar público, en un restaurante, pues ¿qué es lo más probable que suceda? Bueno, pues seguramente el resultado, que acabes en la cárcel, o si estás en Estados Unidos, que alguien tenga otro arma por ahí, etcétera, seguramente el resultado no es el deseado, ¿de acuerdo? Entonces, combinado con los factores externos, vemos como las acciones, que en este caso se han movido por elementos inconscientes, no le han permitido a esta persona tomar la mejor de las decisiones. Él podría haber pensado en cosas distintas, por ejemplo, en vez de pensar que el cliente siempre tiene la razón, pues a lo mejor pensar que el cliente tiene la razón, pero en ese local que no es de un alto nivel de servicio, pues quizás no se la den, o podría haber pensado a lo mejor que la chica pues lleva no sé cuántas horas aguantando clientes pesados en un barrio bastante marginal y que a lo mejor le duelen los pies. Podría haber sentido quizás pena por estas personas que tienen una situación laboral determinada o en la cual les han dicho cómo tienen que tratar a los clientes de una manera determinada. Podría haber quizás tomado otras acciones, podría haber pedido la comida por separado, podría haber sido otro restaurante, podría haberlo pedido de otra manera. En todo caso, está claro que las acciones que ha tomado no le han llevado al resultado que deseaba. Y
de la misma manera que le sucede a este hombre en esta película, que de una manera muy transparente, nos pasa a todos en nuestro día a día con más frecuencia de la que creemos, incluidos nuestros clientes. Entonces, por poner un ejemplo más cercano a nuestro, supongamos un delegado que va a, bueno, pues a vender productos médicos. Y está hablando a través de una videoconferencia ahora con un médico. ¿Y qué es lo que percibe el médico en este caso? Pues a lo mejor este médico, que está ya bastante saturado de los últimos meses, pues está percibiendo pues mucho texto, un monólogo, pues demasiados datos, quizás está percibiendo que está cansado después de demasiadas horas y demasiado estrés. Claro, no está percibiendo una información clara y relevante. Entonces, él piensa pues lo típico de me quiere colocar el producto, piensa más de lo mismo, piensa tendría que estar haciendo mi trabajo, tengo otros pacientes que están esperando, en vez de pensar quizás lo que nos interesaría, que sería, pues no conocía de esta ventaja de esta medicina para mis pacientes. A partir de ahí, tiene una emoción, ¿vale?, que se monta desde juego de desconfianza, en vez de una sorpresa sobre lo que le estoy contando de ese producto, que sería la que yo querría que tuviera. Y le despide al delegado con buenas palabras en vez de recomendar esa medicina para un nuevo perfil de paciente. Y el resultado, por lo tanto, es que no aumentan las ventas, ¿no? Esta sería digamos, la cadena que tenemos en este caso en nuestro interlocutor. ¿Qué pasa? Que nosotros solo vemos la parte de lo que percibe o solo vemos lo que actúa y dice, pero lo que él piensa y lo que siente seguramente lo tenemos que deducir de manera indirecta, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿cómo trabajamos con todos estos elementos de la cadena? Pues con una serie de habilidades y técnicas más convencionales de preguntas potentes, escucha activa, argumentación, meta de ideas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hace en este caso un buen comercial, pero puede ser un buen comunicador cuando vende ideas, un buen político, un buen profesor, cualquier persona que quiere convencer a otros necesita dominar todas estas habilidades en los distintos escalones de la toma de decisiones. No solamente forzar una acción puntual, sino entrar más profundo y reprogramar, hacer ese hackeo de la mente de la otra persona. Para hacerlo necesitamos, como digo, ir un poco más allá y empezar a entender cómo funciona la mente humana. Desde el punto de vista de construcción, desde el punto de vista de cómo está hecho nuestro cerebro, vemos además que tenemos lo que se llama el cerebro triuno. Partimos de una base que ya teníamos con los reptiles, que lo que asegura es la supervivencia básica, ¿no? Pero a partir de ahí se construye otra capa superior, que es el cerebro límbico, en el cual hablamos de las emociones, que por ejemplo tenemos en común con el resto de mamíferos, y sobre esa base tenemos el cerebro, neocórtex o cerebro cortical, que es digamos, el desarrollado más recientemente, el que es el que nos permite ser más racionales. Entonces, la pregunta no es si las decisiones las tomamos con uno u otro tipo de cerebro, porque normalmente es una mezcla, como hemos visto en el esquema anterior, de estas decisiones, que además interactúan, ¿no? Las emociones interactúan con los pensamientos, con las creencias, con las percepciones, y todo eso pues es muy complejo, ¿verdad? Era una simplificación de lo que hemos visto antes. Pero la clave, sobre todo, cuando alguien está tomando decisiones, no es tanto con qué parte del cerebro lo está tomando, sino en qué medida somos capaces de hacer que esa persona sea consciente y que los eleve, es decir, que yo sepa que si estoy teniendo hambre, por ejemplo, y entro en un restaurante, es probable que pida más comida de la que realmente necesito, porque en ese momento estoy siendo manipulado por mi instinto de supervivencia. Con lo cual, si yo soy consciente de que seguramente en este momento no estoy siendo neutral respecto a la cantidad de comida que quiero pedir, a lo mejor puedo moderarme y a partir de ahí tomar decisiones más racionales, más conscientes. Eso mismo que hago en un restaurante cuando entro con mucha hambre, lo puedo hacer también cuando estoy tomando decisiones en otros ámbitos, o puedo ayudar a que mi cliente lo haga, es decir, ser consciente de las cosas que hasta ahora no era consciente, aunque parezca un trabalenguas. En ese sentido, pues simplemente hay una metáfora muy típica, que es la del iceberg, en la cual tenemos la parte consciente, que es, digamos, más moderna, más limitada. Dice que tomamos solamente un 5% de las decisiones con la parte consciente, ¿no? Bueno, en este caso hay distintos estudios que dicen diferentes cosas, pero en todo caso la parte consciente nos permite ser más racionales, pero también es más limitada, ¿no? Y la mayoría de decisiones las tomamos de manera automática. Dentro de ese automatismo de la parte inconsciente tenemos a un nivel cercano a la superficie, que casi se puede ver, el subconsciente. ¿Cómo accedemos a él? ¿Cómo podemos sacarlo? ¿Cómo podemos empezar a ver esa programación oculta, el código fuente, para poder cambiarlo? Bueno, pues primero tenemos que acceder a él mediante una serie de técnicas de observación, de preguntas, de observación del lenguaje corporal, etcétera, etcétera, y luego podremos empezar a cambiarlas una vez que lo hayamos identificado, pero nunca antes, primero entender lo que está pasando y luego ya entrar a influir en ello.
Hay una película que está entre mis favoritas y que me gusta recomendar para empezar a explorar todos estos conceptos sobre el subconsciente y cómo trabajar con él. Esta película es Origen, que es un clásico en este caso del actor Leonardo DiCaprio, en el cual el protagonista es un experto en entrar justamente en la parte subconsciente, en este caso a través de los sueños de las personas, para poder robarles ideas secretas e incluso implantar otras nuevas sin que ellos se den cuenta. En esta película se transmite o se nos cuenta el concepto de las ideas como una especie de virus que se implanta en nuestra mente, se reproduce y se defiende frente a cualquier ataque una vez que se ha adueñado de nosotros. Y cómo justamente a través del subconsciente se puede manejar o se puede cambiar esto de una manera mucho más potente. La mente consciente se cree la dueña, pero en realidad es muy débil en comparación con todo el subconsciente. Por esto, a través del sueño y a través de una serie de técnicas, en este caso pues una exageración de película, pero en la realidad mediante otra serie de herramientas, se puede acceder al subconsciente y trabajar sobre las creencias y pensamientos de una persona para poder cambiarlos. Evidentemente siempre con una serie de sutilezas y de dificultades que hacen que no todos seamos capaces de conseguirlo. Veamos alguna introducción a lo que es la película. I never taught you to be a thief. No, you taught me to navigate people's minds. I can access your mind through your dreams. It's called Inception. Tienes los elementos básicos. La librería, la cafetería y más o menos todo lo demás. ¿Y la gente? Proyecciones de mi subconsciente. ¿Del tuyo? Sí. Tú eres la soñadora. Tú construyes este mundo. Yo soy el sujeto. Mi mente... En la siguiente escena vamos a ver cómo Leonardo DiCaprio introduce a una chica joven que está aprendiendo a manejar. Introduce en ese mundo de sueños y encuentra algunas de las claves de cómo funciona. Como una cámara acorazada o una cárcel, la mente automáticamente la llena de información que intenta proteger. ¿Entiendes? Y tú irrumpes y las robas. Bueno, Yo creía que el espacio onírico era solo visual, pero tiene que ver más con las sensaciones. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando se trastocan las leyes físicas? En este caso vamos a ver luego pues, cómo el subconsciente funciona de una manera que no es lógica, funciona de una manera mucho más emocional, mucho más sensorial, y bueno, de tal manera que no aplican las leyes de la lógica y muchas veces, de hecho, cuando quieres influir en otra persona no lo debes hacer solamente a través de la lógica, sino tocando otra serie de elementos mucho más primitivos. Por último, hay otro elemento que quería ver con vosotros. está creando este mundo. Cuantos más cambios realices, más rápidamente las proyecciones se centrarán en ti. ¿Se centrarán? Sienten la naturaleza extraña del soñador. Atacan como los glóbulos blancos luchan contra una infección. ¿Cómo? ¿Que nos van a atacar? No, no. Solo a ti. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo es que cuando intentamos forzar una idea desde fuera, cuando intentamos implantar una idea que digamos va en contra de lo que la propia persona ha pensado, la persona se va a resistir y va a rechazar de una manera vehemente esa idea exterior. Incluso si somos capaces de forzar un comportamiento, si esa idea no está de acuerdo con la propia toma de decisiones, va a ser superficial y no va a ser mantenido en el tiempo. De ahí la importancia de ser capaz de entrar a ese nivel más profundo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos influir en toda esa parte subconsciente? Bueno, pues lo primero es comprenderlo, sacarlo a la superficie, ¿no? Según estábamos viendo en esta metáfora del iceberg. Para ello tenemos que elevar mediante estas herramientas que comentábamos antes, las preguntas, la observación, etcétera, cuál es el proceso de toma de decisiones, cómo está llegando esa persona a la decisión que está llegando. Una vez que ambos lo sacamos a la luz, que ponemos de manifiesto las creencias, los prejuicios, las emociones que están influyendo en esta toma de decisiones y que tenemos claro cuáles en ese momento están siendo relevantes, a partir de ahí es cuando podemos empezar a intentar cambiarlas a nivel profundo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues tendremos que comparar, tendremos que desmentir a lo mejor alguna creencia, tendremos que cuestionarla, tendremos que añadir más información que perciba cosas distintas, tendremos que añadirle o cuestionarle alguna creencia. Evidentemente, nunca desde la manipulación, nunca desde el forzarle, pero sí complementar y mejorar ese proceso de toma de decisiones para que la próxima vez que quiera tomar una decisión la tome de manera autónoma y de manera correcta.
Hay otra película que es muy interesante también, un poco rara, pero curiosa, que es Up in the Air, en la que me gustaría compartir con vosotros una escena en la que se ve en la práctica este tipo de influencia que hemos ido comentando durante todo este vídeo. Veamos en primer lugar cómo en una situación complicada, como puede ser en este caso un despido, bueno, pues hay dos protagonistas que son los que están despidiendo, la chica más inexperta, y veremos cómo aborda la reacción difícil del despedido. Y luego veremos cómo el experto da con algunas de las claves prácticas que buscamos aquí. ¿Qué es lo que sugiere que les diga? Puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos. El efecto positivo. Gano unos 90.000 al año ahora. ¿Cuánto es el paro? ¿250 a la semana? ¿Ese es uno de sus efectos positivos? Bueno, será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa, así que puede que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte. Y supongo que sin las prestaciones podré sujetar a mi hija mientras, en fin, sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación. Bueno, está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como mecanismo de defensa. Que te den por saco. Eso te dirían mis hijos. ¿Que sus hijos le admiren le importa mucho? Sí. Sí, bastante. Verá, dudo que le hayan admirado. Hey, idiota, ¿usted no debería estar consolándome? Yo no soy psiquiatra, Bob. Soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé, ¿porque se tiran a muchas modelos? Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran porque persiguen sus sueños. Pues yo no sé hacer un mate. No, pero sí cocinar. ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27. Bueno, estamos viendo cosas muy interesantes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo el experto ha buscado previamente información y además no solo previamente, sino que luego ha estado atento, muy atento al lenguaje corporal del interlocutor. Y ha sido capaz de detectar pues, la furia, el enfado, todo lo que estaba sintiendo la otra persona y además saber, bueno, pues buscar una alternativa. Ha sido capaz de interpretar todo lo que pasaba dentro de esa persona, lo que iba pensando y generar otro proceso alternativo porque quiere llegar a otro lugar distinto, quiere llegar a que el sujeto que tiene enfrente acepte ese despido. Entonces, tal como van, desde luego el resultado que van a conseguir no es ese, van a conseguir un conflicto frontal. Entonces, lo que hace es cortocircuitar el proceso. ¿Cómo lo hace? Con alguna pregunta inteligente, con alguna pregunta rompedora, pero en la que no se enfrenta directamente. Y a partir de ahí localiza los elementos clave. ¿Cuáles son los elementos clave? Pues tienen que ver con, en este caso, con el miedo que tiene esta persona a no poder cuidar a sus hijos, incluso la autoimagen, no como la persona que es capaz de llevar a su casa el pan y alguien a quien admiran sus hijos. Entonces se da cuenta que esos elementos emocionales son profundos y son con los que tienen que jugar. La discusión no es si el procedimiento es el correcto o si los hijos luego pues, pueden desarrollar pues mecanismos de supervivencia. Esa no es la cuestión. Ahí la chica se está equivocando y él está dando en el clavo sobre cuáles son los elementos en los que tiene que entrar a trabajar. No enfrentándose, no llevándole a la contraria, por lo cual solo exaspera a la persona, sino utilizando la propia fuerza ajena. En este caso, ¿cómo lo utiliza? Pues cogiendo una aspiración antigua que tenía la persona y haciéndole ese ayudo mental que le permite despertarle una vía de pensamiento que hasta ahora no tenía. Hasta ahora estaba encerrado solamente en lo negativo y de repente le ayuda a pensar en una alternativa que le hacía ilusión cuando era joven y con la cual a lo mejor va a encontrar una salida a todo esto. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta.
Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos. La carpeta. Bueno, en este caso está utilizando de nuevo preguntas potentes para obligar a la otra persona a pensar en bueno, pues el precio que ha pagado o que para renunciar a sus sueños, en cómo pueden admirarle de nuevo sus hijos, etcétera, y está trabajando al final sobre creencias y emociones, que era la clave en esta conversación, y solo espera a que ese trabajo de pensar nuevos pensamientos, retomar nuevas creencias y la autoimagen de la persona, a generar nuevas emociones distintas que la furia, la desesperación, y solo cuando el momento todo eso ya está bien cocinado en ese proceso de toma de decisiones es cuando le pone delante la carpeta para firmar, ¿de acuerdo? Es decir, espera, no se precipita y la acompaña en crear ese nuevo proceso de toma de decisiones interno que culmina en este caso de la manera que espera. Evidentemente, todo esto es una película, es todo muy ficticio, muy exagerado, pero de un modo más humilde y más normal, todos podemos cambiar en nosotros mismos toda esa cadena de pensamientos, emociones, etcétera, etcétera, o también detectarlo en otra persona, sacarlo a la luz, trabajar sobre ello para al final llegar a otro punto, a otra solución mejor que la que estaba produciéndose de manera espontánea e inconsciente. Así que, para cerrar, quería acabar con algunas preguntas clave que tendremos que hacernos siempre que queramos influir de manera profunda en cualquier persona. La primera pregunta es: ¿cuál es su proceso de toma de decisiones? ¿Cuál es mi proceso de toma de decisiones? ¿En qué difieren si vemos que nuestros actos, nuestras decisiones no están siendo no están alineadas, si vemos que él está tomando una decisión que creemos que no es correcta, o incluso si yo mismo estoy tomando una decisión que veo que no me acerca a los objetivos que yo me había planteado? En segundo lugar, ¿cómo es ese proceso? Vamos a destriparlo, vamos a sacarlo a la luz para entender cómo estamos tomando malas decisiones o por qué, en qué momento de esa cadena estamos siendo llevados en una dirección que quizás no es la más favorable. Cómo ser conscientes de todo ello, cómo sacarlo a la luz. A partir de ahí, ver dentro de esa cadena, como veíamos antes en la hamburguesería, no solamente lo que hace o dice o piensa o siente, sino que otras cosas podría pensar, sentir, hacer, decir, percibir, que le podrían llevar en una dirección diferente. Si no soy capaz de cambiar, esto es como un río, si no soy capaz de cambiar las causas, difícilmente voy a cambiar de una manera duradera los resultados, las consecuencias. Tendré que trabajar aguas arriba para cambiar el resultado aguas abajo. Pero no puedo trabajar evidentemente en toda la mente de toda la persona, sino que tengo que tener la capacidad de detectar y enfocar cuáles son exactamente los elementos clave. ¿Es una creencia que me está bloqueando? ¿Es una percepción? ¿O es una falta de una percepción? ¿O es una emoción en concreto que yo siento y él no siente todavía? ¿Y cómo puedo generarla entonces? Es decir, no tenemos todo el tiempo y recursos del mundo. Vamos a enfocarnos en solo cuáles son aquellos elementos claves para cambiar el curso de esa toma de decisiones. Evidentemente tendremos además que afrontar objeciones y resistencias, porque esa persona ha llegado a sus decisiones actuales seguramente por alguna buena razón y va a defender ese proceso de toma de decisiones. ¿Qué objeciones, qué resistencias, qué dificultades nos va a plantear y cómo podemos acompañarle para resolverlas? Nunca a la fuerza. Porque la clave es que él tome sus propias decisiones, es más bien hacer un judo mental, ayudarle a que él mismo, a partir de las nuevas informaciones, emociones, etcétera, que yo le genero, él sienta cómo toma sus propias decisiones, de la misma manera que Neo en la película de Matrix. ¿De acuerdo? Entonces, al final se trata de influir, que no manipular, porque estamos buscando un bien común y estamos respetando, en el fondo, la libertad para que esa persona tome las mejores decisiones posibles, de manera ética y óptima para unos y otros. Y con estas reflexiones os deseo que influyáis de manera muy profunda, que seáis capaces de sacar esas decisiones inconscientes a un nivel consciente para poder trabajar sobre ellas, tanto en vosotros mismos como en todas las personas a vuestro alrededor que os importen.